Mercado Central. 9 de la mañana con 5 minutos, ya lo habíamos anunciado, vamos a comenzar esta semana conversando sobre actualidad económica y para eso nos acompaña a esta hora el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo. Vittorio, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Constanza. Buenos días, Gabriela. Gusto tenerlo con nosotros, lo estamos mirando ahí ya a través de nuestra pantalla. Bueno, partamos por lo que ocurrió el viernes, que tuvimos una cifra de IMASEC, ¿cierto? Por sobre lo esperado, 2,5% en enero, lo que fue celebrado desde el gobierno. Pero ¿qué tanto cambia esto, las proyecciones? ¿Podríamos pensar que esto podría cambiar las proyecciones de crecimiento del año que está recién comenzando? O sea, si miramos esto en perspectiva, el IMASEC del sector no minero, porque el minero tiene mucha fluctuación. El no minero ha estado creciendo durante el último año a tasa anual, promedio de tasa anualizada en los últimos 6 meses en torno al 2%. O sea, con fluctuaciones, si pensamos el peor trimestre fue el que terminó en diciembre, pero si miramos el terminó en enero, creció, el promedio de los últimos 6 meses está creciendo un poco más del 2%, en promedio en torno al 2%. O sea, la economía, el sector no minero se encamina a empezar a crecer en torno a su potencial sin que la economía se recaliente, y ese número es un número más entre 1,5 y 2, y eso es lo que se estima hoy día. Entonces hoy día hay fluctuaciones mes a mes, no hay duda, Constanza, que fue una sorpresa para muchos y que el salto que pegó en enero después del pesimismo de diciembre, pero siempre hay ruido mes a mes, y gran parte de este ruido viene dado por el sector minero. O sea, el minero se recuperó en enero, haya caído en diciembre, pero si suavizamos, sacamos las fluctuaciones erráticas, la economía está creciendo en torno al 2%, el sector no minero. O sea, no es para descorchar champaña, como se dice el IMASEC que conocimos el día viernes. No es para destapar champaña, y el de diciembre tampoco era para cortarse las venas. Exactamente, pero en términos a el efecto que podría tener esto en el mediano plazo, ¿es una señal para el Banco Central en materia de velocidad de recorte de tasas o tampoco? O sea, el Banco Central, la velocidad de recorte de tasa tiene que ver con respecto a cómo se está comportando la inflación. Sí. El Banco Central, a través de haber subido las tasas en forma temprana, antes que la inflación le golpeara en la cara con más fuerza, y el hecho que cooperó la política fiscal, se ha ido avanzando en inflación. Todavía queda espacio para que la inflación regrese a la meta, pero vamos muy bien encaminados. Y la tasa de política que tenemos hoy día, de 7,25, si le descontamos la inflación esperada para los próximos 12 meses, que ese número por los próximos 12 meses en torno al 3, estamos con una tasa real muy alta para el ciclo que está la economía hoy día. Sí. Entonces el Banco Central va a seguir bajando la tasa, pero como todo Banco Central prudente va a ir observando qué pasa, porque cambia la situación todo el día, especialmente en el resto del mundo, con este riesgo que tenemos ahora que la Reserva Federal mantenga la tasa alta por mucho más tiempo. Bueno, entonces el Banco Central va a ir calibrando, pero el escenario más probable, el Banco Central tiene que seguir bajando la tasa, porque no requerimos el freno de mano en el auto, dado que ahora la economía ya va transitando hacia una inflación en la meta. Entonces hay que sacarle el freno de mano para que la economía mantenga una tendencia de crecimiento en torno al 2% o algo menos el sector no minero. Y para eso se requiere sacar el freno de mano. Sí, lo decía sobre todo por la activación en el consumo también que vimos, y no sé cómo lo está viendo usted, si eso significa también que todavía hay ciertos riesgos de presiones inflacionarias por ese lado. No, lo que ha pasado en el consumo es el hecho que el mercado laboral ha mejorado algo en el margen. Vimos que bajaron las tasas de desempleo en las cifras desestacionalizadas. Vimos también de que lo que hemos visto, las familias están celebrando la caída de la inflación. La inflación es un impuesto muy grande. Entonces las familias están subiendo los salarios reales. Entonces lo que se llevan los trabajadores a la casa está subiendo ahora por la baja importante que ha tenido la inflación. Todo eso está apuntalando el consumo. Entonces esto hace pensar de que la economía
ya está dejando atrás este muy necesario ajuste que se requirió dado el sobrecalentamiento brutal que se creó el 2020-2021. Entonces ahora la economía está transitando hacia su crecimiento potencial. La pregunta del $1.000.000 es cómo somos capaces de aumentar el crecimiento, porque un crecimiento de 2 hacia abajo es un crecimiento muy mediocre. Bueno, de eso quería preguntarle, porque las expectativas de crecimiento, como usted dice, para este año están en torno al 2%, ¿cierto? Y el desafío es precisamente retomar un crecimiento a largo plazo y subir de ese 2%. Y ya tenemos al Banco Central con el proceso de recorte de tasa. Entonces, ¿cuál es el mayor freno para nuestra actividad? ¿Dónde estamos topando para aumentar ese crecimiento? Para que no sea un crecimiento mediocre, como dice usted. Claro, yo creo que el principal freno, como se ha identificado en forma bastante amplia, incluso el gobierno ha recibido el guante en eso, que es el hecho de que es muy difícil en Chile aprobar proyectos de inversión. Tenemos un proyecto ahora en el Congreso donde se reducen, se trata de reducir el tiempo de aprobación y de proyecto, toda la tramitación. Incluso le pusimos, hay una palabra que ha estado muy activa en Chile, la permisología, que la agregamos nosotros, no estaba mucho en la discusión, la agregó Chile a la discusión de barreras a la inversión. Pues ¿cómo se crece? Se crece con inversión y se crece con capital humano, mejorando el capital humano para poder innovar. En capital humano estamos muy mal, porque durante la pandemia estuvieron cerrados una parte importante de los colegios. Entonces eso ha hecho de que el capital humano chileno para los próximos 10, 15 años va a ser menos de la tendencia que traía antes la pandemia. Entonces y la segunda cosa que es importante es la inversión en capital físico. La inversión en capital físico parte de la incertidumbre que tuvimos después del estallido social y después de la discusión de la Constitución. Se ha ido suavizando porque ahora tenemos un marco institucional por lo menos para los próximos 2, 4, 6 años. Entonces, pero sí lo que queda en forma importante es cómo creamos un ambiente más favorable para la aprobación y ejecución de proyectos. Pero eso es una barrera. ¿Sí? Ya, y ahí dos cosas quiero preguntarle sobre eso. Uno, ¿es suficiente el proyecto que se está discutiendo en el Congreso, el llamado proyecto de, digamos, para mejorar o reducir claro, la permisología? ¿O también hay algo de, cuando usted dice, generar las condiciones para la inversión? ¿Hay algo ahí de voluntad política? ¿Hay algo en que se esté topando? O sea, no hay duda que hasta ahora, como se ha documentado ampliamente, no solamente por institutos de investigación acá en Chile, sino que también por organismos internacionales, Chile tiene un proceso extremadamente engorroso y costoso e incierto de aprobación de proyectos. O sea, eso está claro que hay que enfrentarlo. Hoy día hay consenso de eso, hay consenso. Tienen que haber regulaciones, pero las regulaciones tienen que ser transparentes y tiene que haber un procedimiento administrativo que sean expeditos. Y eso hay conciencia en Chile y hay conciencia transversal. El problema es avanzar en eso. Ahora hay una iniciativa del Ejecutivo, va a haber una presentación esta semana del Ministro de Economía del proyecto. Hay 2 proyectos, uno de la regulación ambiental y otro de los permisos sectoriales. Eso va a ir en la dirección correcta. También va a ayudar la baja de la inflación, porque había una incertidumbre antes, porque teníamos un problema que no lo tuvimos por 30 años, que la inflación estaba en torno al 3% y ahí estaba, el promedio fue un poquito más de 3 antes de la pandemia, pero nos inventamos un problema nuevo con los retiros de fondos de pensiones, lo que hicimos, achicamos el mercado de capitales. Todas esas cosas no hay duda que es otro freno. Entonces ahora por lo menos hemos avanzado en la estabilización gracias al trabajo del Banco Central y también de la política fiscal que ha cooperado, y empecemos a limpiar el resto. Sí. Pero nos quedan muchas cosas todavía, no hay duda, tener un mercado de capitales muy chico y tenemos que enfrentar ese problema. Aparte el problema nuevo que hoy día ha aumentado en forma importante,
toda la incertidumbre que tiene que ver con la delincuencia. Eso le quería preguntar justamente. ¿Está viendo un impacto de lo que es la seguridad en las ganas de invertir en Chile? ¿O el ánimo de inversión? O sea, no hay duda que a cualquier inversionista le preocupa lo que ha pasado en el último tiempo, a un inversionista chileno y a un inversionista extranjero le preocupa. Y las empresas hemos visto que están haciendo una inversión cada vez más grande en todo lo que tiene que ver seguridad. Seguridad para sus trabajadores, seguridad para sus plantas, por el hecho de que eso se ha deteriorado mucho. Y ahí de nuevo hay un entendimiento transversal que eso se ha deteriorado y el gobierno también lo ha puesto en su agenda. Entonces ahora lo que necesitamos es avanzar en eso. Pero en Chile no hay duda, lo que queremos es crecer de nuevo y para eso hay que reducir incertidumbre. Y una de las incertidumbres que quedan todavía, que va a pasar también con el mercado de capitales, especialmente lo que tiene que ver con la reforma de pensiones. Bueno, justamente de eso también le queríamos preguntar, sobre la discusión previsional. Ahora ya se encuentra en el Senado la iniciativa a la espera de nuevas indicaciones. La propuesta original ha tenido varios cambios, pero la última que conocimos, ¿ha ayudado a su juicio a mejorar las pensiones? Yo creo de que nos hemos ido moviendo en la dirección correcta. El problema que tiene Chile hoy día ha estado identificado por especialistas por muchos años, la Comisión Marcel, después la Comisión Bravo. El problema que tiene Chile hoy día es de que estamos viviendo mucho más. Entonces tenemos un problema de cómo nos financiamos los años en los cuales ya estemos retirados, y eso es por un tremendo activo que Chile ha avanzado significativamente en la esperanza de vida. ¿Quién iba a pensar que Chile iba a tener una esperanza de vida mayor que Estados Unidos y mayor que Alemania hoy día? Eso era impensado. Bueno, es una muy buena noticia, pero es una mala noticia si uno no ahorra suficiente para las pensiones. Entonces ahí hay un problema importante. Entonces yo creo que en gran parte ese es un problema, y otro problema que ahorramos poco para pensionarnos. La gran ventaja que un problema que teníamos de la clase media baja se ha ido resuelto, porque se resolvió con la pensión garantizada universal. Ahora hay que preocuparse más de la clase media, y eso va a requerir en gran parte que una parte importante del aumento de la contribución a la seguridad social vaya a la cuenta individual, una parte importante. Eso, bueno, si pensamos que la reforma es 6 gradual en el tiempo, por lo menos 4 puntos tienen que ir a la captación individual, porque eso se ha deteriorado. Vemos las estadísticas, ahora estamos todavía con fondos acumulados en torno a 15% menos de lo que era antes los retiros. O sea, tenemos un fondo muy bajo. Y eso no solamente es fondo para las pensiones, para financiar las pensiones, sino que también hemos atrofiado el mercado de capitales, que era el gran seguro que tenía el país frente a las fluctuaciones externas. Teníamos un mercado de capitales profundo. Hoy día, entonces podemos matar 2 pájaros de un tiro con eso, aumentar el fondo y al mismo tiempo contribuir a mejores pensiones para la clase media. Claro, Vittorio Corvo, usted decía que al menos 4 puntos debiesen ir a la cuenta individual. Ahora, desde la oposición ha sido bien claros de que el total del aumento del ahorro obligatorio debiese ir a la cuenta individual. ¿Usted considera entonces que hace falta un pilar colectivo también, más allá de la PGU? O sea, algo yo creo que también debe ir al pilar colectivo, pero eso es algo que tiene que discutir el sistema político. Yo soy un simple analista. No, pero un gran economista, así que también nos puede ayudar con eso. Así es, eso creo yo. Estamos conversando con el expresidente del Banco Central, economista Vittorio Corvo. Hoy también, además, digamos, de la reforma previsional, otra de las reformas que empieza, digamos, que vuelve a la agenda es la reforma tributaria. Primero, hoy empieza a discutirse en la Cámara de Diputados el proyecto de cumplimiento tributario, mientras se espera la presentación del proyecto de reforma al impuesto a la renta. Este viernes se termina el periodo el año de veda, ¿cierto? Desde que se rechazó la reforma tributaria el año pasado. ¿Qué debiese incluir o qué no para poder apoyar la reactivación económica? Se está hablando de un aumento de impuestos a la renta desde el tramo de personas que ganan más o menos 3.200.000 pesos mensuales. O sea, yo creo de que
el haberle cambiado el nombre al proyecto también que tiene que ver con un pacto fiscal que también incluye crecimiento. Me gustaría mucho también que en esto no se separe y no se caiga el elemento de crecimiento. Entonces yo creo que la reforma fiscal se ha ido ajustando al problema que tiene el país hoy día, que es el bajo crecimiento. El principal fuente de ingresos es el crecimiento. Casi sobre 70% de la recaudación fiscal viene por crecimiento. Entonces la reforma ayuda. Entonces la reforma que va a presentar que está en este momento presentado el Ejecutivo incluye una parte de aumento en impuesto a la renta. Y yo creo que eso es parte del paquete que se va a discutir, pero la parte más importante yo creo que tiene que ver con cómo nos preocupamos de echar a andar el crecimiento. Entonces yo creo que cualquier aumento de impuestos hay que tener en cuenta eso. Entonces que suba algo en impuesto a las personas, yo creo que es algo que va a estar en la discusión. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es con respecto a los incentivos que se van creando para la inversión. Entonces yo creo que el impuesto personal que se sube en el mar que no es tanto. Lo que sí claramente hay que ver el paquete entero y que no nos engolosinemos de nuevo con elementos que van a empezar a afectar más todavía ahora que recién empezamos a recuperarnos y necesitamos inversión, porque ahora estamos topando ya con el crecimiento potencial de la economía, que es cerca del 2, un poco menos de 2, y con eso la clase media va a seguir muy frustrada, porque no va a haber las oportunidades de buenos empleos, va a seguir creciendo muy mediocremente. Entonces eso va a hacer que las frustraciones se van a seguir acumulando. Ya, y entonces, pensando en eso y en el paquete completo, como dice usted, que no sea solamente hablar de aumentar los impuestos, por ejemplo, ¿qué es lo que debiera tener? ¿Qué elemento usted cree que es indispensable que debiera tener como incentivos a la reactivación este pacto fiscal y qué no debiera tener por ningún motivo? Claro, yo creo que hay que olvidarse de aumentos agresivos en los impuestos. Yo creo que hay que olvidarse del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio rinde muy poco y crea un problema que ya lo hemos tenido por mucho tiempo, que eso alienta las salidas de capitales. Vimos que Macron, cuando asumió el gobierno, lo primero que hizo fue eliminar el impuesto al patrimonio que había puesto la administración anterior, porque dijo que eso lo único que había hecho que se habían exportado una cantidad grande de empresarios franceses con su capital al resto de Europa. Entonces yo creo que Chile también, dado el problema que tuvimos nosotros con el estallido social, en Chile una parte importante de los chilenos han diversificado su portafolio. Antes tenían la mayor parte de sus recursos en Chile porque era una economía que conocían, crecía, con reglas estables. Cuando vino el estallido social se diversificaron. Bueno, ahora que están diversificados es muy fácil seguir diversificando. Entonces hay que tener cuidado en cualquiera. Entonces el impuesto a la riqueza yo creo que es una cosa en la cual no tiene ni un beneficio y tiene muchos costos. Sí. Y los beneficios más grandes en mejorar la distribución de ingresos vienen por otro lado, que tienen que ver especialmente por mejorar la capacidad de generar ingresos para la clase media y clase media baja, y eso es educación y transferencias directas. Ahora, el impuesto al patrimonio, al parecer, definitivamente ya no estaría incluido en el pacto fiscal. Estaría incluido este aumento escalonado, obviamente, en los tramos más altos de los ingresos de las personas. Y también se incluiría una especie de recorte en los impuestos corporativos. Más que recorte, dicen que podría ser una suerte de incentivos tributarios para la inversión en I+D, y con eso se podría rebajar la carga tributaria. Pero, de todas maneras, ahí hace falta un recorte tal vez mayor o tal vez un alza, no sé cómo lo ve usted en los impuestos corporativos. No hay duda que en los impuestos corporativos nosotros nos pasamos de largo y tenemos una tasa hoy día por sobre el promedio de la OECD. Entonces nos quedamos con un impuesto corporativo muy alto que subió en forma rápida en una década. Entonces hoy día claramente el hecho de bajarlo del 27 al 25 va en la dirección correcta. Y eso se va a financiar, más? ¿Usted creería que debiera bajarse aún más?
Yo creo que el problema, más que todo, demos certeza, o sea, si bajémoslo al 27 al 25, como está en la propuesta, y lo que sí hay que hacer es avanzar en otras medidas, en la parte de la administración de los impuestos, en lo que tiene que ser reducir la evasión y la elusión, con medidas que sean más administrativas, que tomen en cuenta la experiencia chilena y la experiencia internacional. Entonces yo creo que no hay duda que tener evasión es una cosa que distorsiona la designación del recurso, porque los sectores que no pagan impuestos tienen un tremendo beneficio con respecto a uno igual que paga impuestos. Lo estamos viendo en el comercio informal no paga impuestos, está matando al comercio formal. Entonces ahí se va perdiendo espacio de recaudación y se van perdiendo empleos formales. Entonces yo creo que hay que avanzar en el control de la informalidad. Sí. Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Mercado Central, justamente comenzando la semana. Gracias, Vittorio. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias, Constancia. Gracias, Gabriel.